La cena estaba llena de risas forzadas y miradas furtivas. El olor de la comida casera se mezclaba con el aroma del café recién hecho, pero todo lo que podía sentir era una presión abrumadora en mi pecho. Clara, mi madre, se sentaba en la cabecera de la mesa, su mirada penetrante como un rayo de luz que iluminaba cada rincón de mis inseguridades. No podía evitarlo. Cada vez que sonreía, era como si me estuviera juzgando. Esa noche, el regalo que había recibido en la fiesta de bebé de mi hermana parecía pesar más que nunca. Una caja envuelta en papel brillante, simbolizando las expectativas que ella había depositado en mí desde que era pequeña. Espero que lo aprecies, Grace. Es lo que se espera de ti, había dicho Clara con una voz que sonó más como una orden que un deseo. La risa de los demás se desvaneció cuando esas palabras flotaron en el aire. Mi estómago se retorció y mi mente se llenó de dudas. ¿Por qué siempre tenía que haber un estándar que cumplir? En mi interior, la frustración burbujeaba, pero mantuve la calma, sonriendo mientras mi corazón latía con fuerza. Recordé las veces en que había intentado expresar mis deseos, solo para ser silenciada por su voz dominante. Esa noche, mientras miraba a mi madre, una chispa de rebelión comenzaba a encenderse en mí. La confusión se mezclaba con la frustración. Quería ser aceptada, pero su rechazo constante me empujaba más lejos de lo que deseaba. La cena familiar se volvió un juego de apariencias, donde cada bocado se sentía como un sacrificio a su ego. La incomodidad crecía, y sabía que la tensión en el aire no podía durar mucho más. Mi mente divagaba hacia el momento en que finalmente tendría que enfrentarla. La idea de hacerlo me aterraba, pero la necesidad de ser escuchada se volvía cada vez más urgente. Una vez más, me encontré atrapada entre el deber y el deseo. La mesa estaba llena de risas y conversaciones, pero yo me sentía como un extraño en mi propia vida. ¿Podría alguna vez liberarme de las cadenas que mi madre había tejido a mi alrededor? La respuesta parecía tan lejana como un sueño. Esa noche, mientras el eco de las risas se desvanecía, supe que la confrontación era inevitable. La tensión familiar no solo me afectaba a mí. Estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y yo estaba lista para luchar por mi propia voz. La habitación estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara de pie, la cual proyectaba sombras danzantes en las paredes. Era un espacio pequeño, pero estaba inundado de recuerdos. Cada objeto parecía guardar una historia. Mi escritorio, repleto de libros y notas, era un refugio en el que intentaba encontrar mi voz. Sin embargo, esa tarde, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. La voz de mi madre, Clara, resonaba en mi mente como un eco constante, recordándome las expectativas que pesaban sobre mis hombros. Mientras me preparaba para la reunión familiar, sentí un nudo en el estómago. Me miré en el espejo, intentando encontrar una chispa de confianza en mis ojos, pero todo lo que vi fue inseguridad. Recordé el último enfrentamiento con Clara, cuando su mirada penetrante me hizo cuestionar mis decisiones. No entiendo por qué no puedes hacer lo que se espera de ti, había dicho, y esas palabras seguían atormentando mi mente. Al llegar a la reunión, el ambiente era una mezcla de risas forzadas y conversaciones superficiales. Mi madre se movía entre los invitados con una gracia que parecía deslumbrante, mientras yo me sentía invisible, atrapada en un rincón. Al ver a mis familiares sonreír, un recuerdo doloroso se apoderó de mí. La última vez que traté de expresar mis deseos, su respuesta fue un silencio ensordecedor. A medida que la cena avanzaba, la frustración creció en mí. Clara intentaba dirigir la conversación, sus palabras eran como un hilo que intentaba atar mis pensamientos. Grace, deberías considerar un trabajo más estable, algo que realmente te asegure un futuro, me dijo con un tono que no admitía discusión. En ese momento, sentí que la determinación comenzaba a brotar dentro de mí. No podía seguir así, viviendo bajo su sombra. La noche culminó en un tenso intercambio de miradas. Clara me lanzó una señal de advertencia, y mi corazón se aceleró. Era el momento de enfrentarla, de decirle que necesitaba libertad. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin romper por completo nuestra relación? La idea de confrontarla me aterraba, pero más aterradora era la idea de seguir en silencio, atrapada en un ciclo interminable de expectativas ajenas. La lucha interna se intensificaba, y sabía que debía encontrar el valor para liberarme.
El día después de la cena familiar, el aire en mi casa estaba cargado de una tensión palpable. Las paredes parecían susurrar los ecos de las palabras de mi madre, Clara, como si cada rincón hubiera sido testigo de nuestras discusiones. Las sombras se proyectaban largas y amenazadoras a través de la ventana, y el sol apenas lograba filtrar su luz. Me sentía atrapada en un laberinto de emociones, donde la ira y la desesperación se entrelazaban, formando un nudo en mi estómago que no podía deshacer. En la cocina, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero mi mente estaba lejos de la calidez del hogar. Decidí que necesitaba salir, tomar aire fresco y despejar mi mente. Caminé hacia el parque, donde los árboles se mecían suavemente con la brisa. La sensación de la tierra bajo mis pies me anclaba a la realidad, pero mi mente seguía girando en torno a la última confrontación con mi madre. Recordé su voz cortante, cada palabra como un dardo en mi corazón. No entiendo por qué no puedes hacer las cosas bien, Grace. La frustración me llenó de nuevo, y apreté los puños, sintiendo las uñas clavarse en la carne. Mientras paseaba por el parque, mi amiga Sofía apareció, su rostro iluminado por una sonrisa cálida. Grace, ¿qué tal? Te veía perdida en tus pensamientos, me dijo, notando la sombra que cubría mis ojos. Es solo mi madre, respondí, mi voz temblando con la carga emocional que llevaba. Sofía se acercó, su mirada preocupada. ¿Quieres hablar sobre ello? Agradecí su presencia, un refugio en medio de la tormenta que se desataba en mi interior. Sentamos en un banco, y mientras ella hablaba sobre sus propios problemas, mi mente regresó a la cena. Las palabras de Clara resonaban en mi mente. Siempre debes ser la mejor, Grace, eso es lo que se espera de ti. La presión que sentía era como una cuerda que se tensaba, a punto de romperse. No sé si puedo seguir así, Sofía, confesé, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad que anhelaba. Sofía me miró con comprensión. Tú no eres tus errores, Grace. Tienes que encontrar tu propia voz, sin importar lo que diga tu madre. Su apoyo me dio un pequeño empujón hacia la claridad, pero las dudas seguían asaltándome. ¿Era realmente capaz de enfrentar a Clara? De repente, mi teléfono vibró en el bolsillo. Al mirarlo, vi un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar, no puedo seguir así. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de ansiedad y rabia. Cada vez que intentaba escapar de su control, ella encontraba un nuevo modo de atraparme. ¿Por qué no podía simplemente dejarme ser? Sofía notó mi inquietud y preguntó, ¿qué sucede? Es mi madre, siempre intentando controlarlo todo. No sé si puedo enfrentarla de nuevo, respondí, sintiendo el ardor en mis ojos. La desesperación se apoderaba de mí. La idea de una nueva confrontación me aterraba, pero era evidente que el ciclo debía romperse. A veces, Grace, la paz no se encuentra en la sumisión, sino en la lucha. Tienes que hacer lo que sea necesario para ser libre, me instó Sofía. Sus palabras resonaron en mi mente. La ira burbujeaba bajo la superficie, lista para estallar. Finalmente, decidí que no podía permitir que esto continuara. Debía encontrar el coraje para enfrentar a Clara, a pesar de las consecuencias. Era un paso hacia la justicia que tanto anhelaba. El viento soplaba con fuerza, y sentí que por primera vez comenzaba a tomar el control de mi vida. La decisión de enfrentar a mi madre estaba hecha. La lucha por mi identidad y libertad había comenzado. Con cada paso que daba de regreso a casa, la rabia se transformaba en determinación. No podía seguir permitiendo que las expectativas de mi madre dictaran mi existencia. Ya era hora de que Grace tomara las riendas de su propia historia. La tormenta que se avecinaba era inevitable, pero ahora estaba lista para enfrentarla con todas mis fuerzas. El aire en la habitación estaba cargado de una tensa expectativa, como un elástico estirado al borde de romperse. En la pequeña cafetería donde había convocado a mis amigos, las luces eran suaves y cálidas, pero la incomodidad se sentía intensa. Sofía llegó primero, su rostro reflejando preocupación mientras se sentaba frente a mí, con una taza de café humeante en las manos. Grace, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó, y su voz tembló ligeramente. La fragancia del café recién hecho se mezclaba con el aroma a pasteles, pero nada podía endulzar la amargura que sentía dentro de mí. No sé si estoy lista para esto, respondí, frenando un temblor en mis manos. La idea de hacer un plan contra mi madre era abrumadora, una mezcla de valentía y miedo que me hacía sentir
como si estuviera a punto de saltar al vacío. Recordé todas las veces que había deseado actuar, pero cada intento había sido silenciado por la voz autoritaria de Clara. Me preguntaba si realmente podría ser capaz de desafiarla. La mirada de Sofía, llena de comprensión, me empujó a continuar. «Tienes que hacerlo, Grace. No puedes seguir así», insistió. Su tono era firme, pero su preocupación era palpable. «No estás sola en esto. Estamos contigo». Aquellas palabras resonaban en mi mente como un mantra, dándome un leve resquicio de esperanza. En mis recuerdos, la imagen de mi madre surgía, siempre imponente, siempre lista para desmantelar cualquier intento de rebelión. La luz del día se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro en mi memoria, y cada sonrisa que había compartido con ella se tornaba en un recuerdo doloroso. Después de unos minutos de silencio, Lucas se unió a nosotros. Su presencia siempre había sido reconfortante, y hoy no era la excepción. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz suave y calmada. Tomé aire, sintiendo una mezcla de determinación y nerviosismo. «Estamos planeando cómo enfrentar a mi madre», admití, sintiendo como si un peso se levantara al verbalizarlo. Lucas asintió lentamente, y su expresión se tornó seria. «Es un paso enorme, pero lo necesitas», dijo, y en esas palabras encontré un destello de coraje. Aunque mis manos sudaban y mi corazón latía con furia, había una chispa de resolución en mí. Planeamos cómo reunir las pruebas de las injusticias que había sufrido, cómo enfrentar a Clara con hechos en lugar de emociones. La idea de tener un plan era aterradora, pero también liberadora. Me imaginé a mí misma en la confrontación final, un reflejo de la mujer que anhelaba ser, una mujer que no tendría miedo. La reunión secreta se convirtió en un espacio de camaradería y apoyo. En cada risa compartida y cada mirada de complicidad, sentí que la esperanza comenzaba a florecer. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando. ¿Y si no era suficientemente fuerte? ¿Y si mi madre se desataba con toda su ira? La lucha interna entre la valentía y el miedo estallaba dentro de mí, un tumulto que no podía ignorar. Conforme la tarde avanzaba, la luz que entraba por la ventana se atenuaba, dejando un ambiente más sombrío. Era un recordatorio de que la oscuridad de la confrontación estaba cerca. Mientras me preparaba para el encuentro, una mezcla de adrenalina y ansiedad se apoderó de mí. Sabía que este era el momento decisivo, la oportunidad de liberarme de las cadenas que habían mantenido a raya mi voz durante tanto tiempo. La sensación de que estaba al borde de algo monumental me llenó de determinación. Esta vez, no me quedaría callada. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cafetería donde había quedado con Sofía. Las paredes estaban adornadas con fotos de momentos felices, un contraste marcado con la melancolía que pesaba en mi corazón. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido, pero por dentro yo sentía un frío helado que me mantenía alerta. Me senté en una mesa cerca de la ventana, jugueteando con la cucharita del café mientras esperábamos. Sofía llegó poco después, con su sonrisa habitual, pero hoy había algo en su expresión que me hizo dudar. «¿Cómo te sientes, Grace?», preguntó, sentándose frente a mí. Su preocupación era palpable, y aunque quería hablar, las palabras se atascaban en mi garganta. «No sé, Sofía. He intentado acercarme a mi madre, pero cada intento se siente como un fracaso», respondí, mi voz temblando ligeramente. «Recuerda que la reconciliación no es fácil. A veces es un proceso largo», me animó, mientras jugueteaba con su taza. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente, y aunque sabía que tenía razón, la frustración comenzaba a apoderarse de mí. Recordé las noches de insomnio, pensando en cómo podría acercarme a Clara sin que la tensión estallara en un conflicto. La idea de enfrentar la verdad me aterraba, pero también sabía que debía intentarlo. «Quizás debas escribirle una carta», sugirió Sofía, como si hubiera leído mis pensamientos. La idea me hizo pensar en el regalo que había encontrado en el baby shower, un símbolo de las expectativas que sentía que me aplastaban. «No sé si eso funcionará. Ella siempre encuentra la manera de desestimar mis sentimientos», murmuré, sintiéndome atrapada entre la esperanza y la resignación. Sofía tomó mi mano, un gesto simple pero efectivo. «Lo que importa es que tú intentes. Si no lo haces, nunca sabrás si las cosas pueden cambiar», me dijo con firmeza. Su apoyo era un faro en medio de mi tormenta interna,
y por un momento, sentí que podía dar el siguiente paso. Mi corazón latía con fuerza, y la idea de escribir esa carta comenzó a tomar forma en mi mente, como un puente hacia una reconciliación que parecía tan lejana. Después de un rato, decidimos dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco me revitalizaba, y los colores vibrantes de las flores parecían reflejar un atisbo de esperanza. Sin embargo, en mi interior, una batalla continuaba entre el deseo de paz y el miedo al rechazo. Mientras caminábamos, recordé momentos en que Clara había demostrado amor, aunque también había un rastro de manipulación que no podía ignorar. A veces creo que no podré hacerla entender, confesé, mirando a Sofía. Ella me miró con comprensión, sus ojos llenos de empatía. Pero si no intentas, estarás atrapada en este ciclo para siempre. Tienes que luchar por tu voz, Grace. Sus palabras eran como un eco en mi mente, empujándome a actuar. La lucha por la aceptación de Clara se sentía como un laberinto sin salida, pero sabía que debía encontrar mi camino. Al regresar a casa, decidí que escribiría esa carta. No era solo un intento de reparar nuestra relación, sino un grito de libertad para mí misma. Las palabras fluyeron a través de mí, cada frase un paso hacia la aceptación de mis propios sentimientos. Al final, comprendí que la reconciliación no dependía solo de mi madre, sino de mi disposición a ser abierta y vulnerable. Con esa realización, sentí que un nuevo capítulo comenzaba a abrirse ante mí, lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. El día había comenzado con un aire de normalidad, pero la inquietud que me invadía era palpable. Mientras me sentaba en la mesa de la cocina, con el aroma a café recién hecho envolviendo el ambiente, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, bañando el espacio en un dorado cálido. Sin embargo, mi mente estaba en un torbellino. Las palabras de mi madre aún resonaban en mis oídos, y el peso de sus expectativas se sentía como una losa sobre mi pecho. La idea de confrontarla, una vez más, me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Mientras jugueteaba con la cuchara en mi taza, recordé aquel momento inesperado en la reunión familiar, donde las tensiones habían estallado. La risa de mis hermanos había sonado distante mientras mi madre arrojaba críticas disfrazadas de consejos. Fue un instante revelador. En ese momento entendí que no podía seguir viviendo bajo su yugo. Esa revelación me había dado fuerza, pero también me había dejado en un estado de vulnerabilidad. De repente, el timbre de la puerta resonó, sacándome de mis pensamientos. Era Lucas, mi amigo, que había sido mi ancla en este mar de caos. Su llegada era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. «Hey, ¿cómo te sientes?», preguntó con una sonrisa cálida, pero yo sabía que tras esa fachada había una preocupación genuina. Mi corazón latía con fuerza. «No estoy segura», respondí, sintiendo que cada palabra era un eco de mis dudas. «Siento que estoy al borde de algo grande, pero tengo miedo de dar el paso». Lucas se sentó frente a mí, su mirada fija en la mía, y en ese instante sentí la presión de mi propia voz. Era como si las palabras que buscaba se agolparan en mi garganta. Después de un momento de silencio, él dijo: «A veces, el miedo es solo una señal de que estás a punto de hacer algo importante. No dejes que te detenga». Su aliento fresco me dio la determinación que necesitaba. Sabía que tenía que actuar, que el momento de enfrentar a mi madre se acercaba. «Hoy es el día», pensé, sintiendo que la resolución comenzaba a florecer en mí. La idea de lo que estaba por venir me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña emoción. Era el momento de tomar el control de mi vida, y aunque la incertidumbre me asaltaba, estaba decidida a dar ese paso. Con un profundo respiro, me levanté de la mesa, lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Mientras salía de casa, el aire fresco me golpeó el rostro, y sentí que el mundo exterior me esperaba. Cada paso que daba se sentía más firme, como si el suelo estuviera afirmándome en mi decisión. El evento inesperado que había desencadenado esta resolución era más que un simple momento. Era la chispa que encendía la llama de mi libertad. Estaba lista para actuar, lista para reclamar mi vida. La atmósfera en la sala de estar de Sofía estaba cargada de una tensión palpable. Cada rincón iluminado por el tenue brillo de las lámparas que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes. Sentada en el sofá, rodeada de mis amigos más cercanos, la sensación de urgencia me envolvía como un manto pesado.
El aroma a café recién hecho se entrelazaba con el aire fresco que entraba por la ventana entreabierta, como si el universo intentara recordarme que aún había esperanza en medio de la tormenta. Grace, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó Lucas, su voz suave y preocupada. Podía ver la duda en sus ojos, un reflejo de la lucha interna que también ardía dentro de mí. Con un suspiro profundo, me pasé las manos por el cabello, sintiendo la textura de mis mechones desordenados, como un símbolo de mi caos emocional. No tengo otra opción, necesito justicia, respondí, aunque en el fondo, la idea de venganza me resultaba extraña y aterradora. Sofía, siempre mi aliada, se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Podemos hacerlo, pero debemos ser cuidadosos. No queremos que esto se vuelva en nuestra contra, advirtió, su voz firme. Recordé las palabras de Laura sobre buscar paz, pero la rabia que había acumulado durante años no podía ser ignorada. La traición de mi madre aún resonaba en mi mente, haciendo eco de cada palabra hiriente. Lo sé, pero necesito que estén conmigo en esto, dije, sintiendo que el peso de la decisión recaía sobre mis hombros. La determinación crecía en mi interior como una llama, pero también la ansiedad, una mezcla de emociones que me dejaba exhausta. Miré a mis amigos, buscando en sus rostros el apoyo que necesitaba. La lealtad que compartíamos se sentía como un refugio en medio del caos. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la dirección de mi vida estaba a punto de cambiar. La idea de trazar un plan para enfrentar a mi madre parecía tan audaz, pero al mismo tiempo me llenaba de temor. Primero necesitamos reunir información. Debemos entender sus movimientos, sus debilidades. Solo así podremos actuar con certeza, propuse, mi voz resonando con una confianza renovada. Mientras hablaba, una imagen de mi madre, con su mirada fría y controladora, se dibujó en mi mente. Sabía que no sería fácil, que cada paso podría llevarme más cerca de una confrontación que había evitado durante tanto tiempo. A medida que discutíamos los detalles, la adrenalina corría por mis venas, y aunque el miedo aún acechaba en mi pecho, la idea de finalmente tomar el control de mi vida era liberadora. La reunión se convirtió en un espacio de estrategia, donde cada uno de nosotros aportaba ideas y sugerencias. Al final de la noche, había algo más que un plan. Había un renovado sentido de propósito. Con cada paso que dábamos, sentía que la venganza, aunque peligrosa, era la única forma de reclamar mi voz, de desafiar a la mujer que había moldeado mi vida con tanto dolor. Y por primera vez, el camino hacia la confrontación parecía menos aterrador y más inevitable. La noche se cernía sobre la casa de Clara, y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Me encontraba en el salón, rodeada de familiares que reían y hablaban entre sí, pero para mí, cada risa era un eco lejano, un recordatorio del abismo que se había abierto entre mi madre y yo. La mesa estaba dispuesta con una cena lujosa, pero mi estómago se retorcía, anticipando el momento que sabía que debía llegar. Mientras los platos se servían, la presión en mi pecho aumentaba. Mis manos temblaban ligeramente, y cada vez que miraba a mi madre, sentía que las cadenas de su control se aferraban más fuertemente a mí. Un recuerdo atravesó mi mente. La última vez que había intentado hablar con ella, la forma en que sus palabras me habían desarmado, como si cada intento de expresarme fuera un ataque a su autoridad. Pero esta vez no iba a ceder. Cuando la cena comenzó, la conversación giró en torno a logros y expectativas, como si nada hubiera cambiado. «Chloe, ¿has pensado en cambiar de trabajo?», preguntó Clara, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esa pregunta, cargada de implicaciones, encendió una llama de ira en mí. «No puedes dejar de intentar controlarlo todo», respondí, mi voz temblando de emoción contenida. Las miradas se volvieron hacia mí, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «¿Qué quieres decir?», replicó Clara, su tono un híbrido de sorpresa y desafío. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que finalmente había cruzado una línea. «Quiero que reconozcas el daño que me has hecho. Siempre he vivido bajo tus expectativas, y ya no puedo más». Las palabras salieron de mi boca como un torrente, y vi cómo su rostro se transformaba, la incredulidad dando paso a una furia contenida. «Tú no entiendes nada, Chloe.
He hecho todo esto por tu bien, respondió, su voz quebrándose. En ese momento, la tensión se volvió palpable, como si la habitación estuviera a punto de estallar. Las lágrimas de rabia y frustración brotaron de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Sabía que esta confrontación era necesaria, que cada palabra era un paso hacia la libertad que tanto anhelaba. No quiero más de tu benevolencia, mamá. Quiero ser yo misma, grité, sintiendo que cada sílaba resonaba en la habitación como un eco liberador. La mirada de Clara se endureció, y en su expresión vi una mezcla de pérdida y furia. Esa imagen, el dolor en su rostro, se grabaría en mi memoria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las conversaciones cesaron, y el ambiente se volvió denso. Sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Clara, visiblemente afectada, se mantuvo en pie, como si su mundo se estuviera desmoronando. La cena, que había sido un intento de conexión, se había convertido en un campo de batalla emocional. Mi respiración era irregular, y la adrenalina corría por mis venas. El deseo de justicia y libertad se había apoderado de mí, y aunque el miedo a perderlo todo me acechaba, también sentí una ligera brisa de alivio. Por primera vez, estaba siendo auténtica, despojándome de las capas que me habían sido impuestas. La confrontación no solo había sido contra mi madre, sino contra el miedo que me había mantenido cautiva durante años. Las palabras seguían fluyendo, y aunque el temor a las repercusiones me rodeaba, la necesidad de liberarme era más fuerte. Mientras Clara se apartaba, comprendí que este era solo el comienzo. La batalla por mi identidad había comenzado, y no iba a rendirme. Las semanas siguientes a la confrontación con mi madre fueron un torbellino de emociones. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla. Cada rincón estaba impregnado de la tensión que habíamos creado, y el aire estaba cargado de un silencio incómodo. A menudo me encontraba sentada en el sofá, mirando por la ventana mientras la luz del sol iluminaba el parque frente a mi casa. Las risas de los niños jugando fuera resonaban como un eco lejano de la felicidad que parecía inalcanzable. La relación con Clara había cambiado irrevocablemente. Cada intento de conversación se transformaba en un cruce de palabras afiladas, donde cada una de nosotras intentaba demostrar su punto de vista. En una ocasión, mientras tomábamos el té, ella me miró con una mezcla de frustración y tristeza. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo todo atrás?, preguntó, su voz temblando. La pregunta me atravesó como una flecha, y respondí con firmeza. Porque no puedo olvidar lo que me hiciste sentir, mamá. Recorría las calles del vecindario en busca de paz, pero cada paso me recordaba las sombras de mi pasado. En uno de esos paseos, me detuve en un café que solía frecuentar con Sofía. El aroma del café recién hecho y los pasteles recién horneados llenaban el aire, pero no podía disfrutar de nada. Me senté en una esquina, observando cómo las personas se conectaban entre sí, mientras yo me sentía más aislada que nunca. Fue entonces cuando decidí que debía hacer algo más que simplemente enfrentar a mi madre. Debía encontrar un modo de sanar. Comencé a escribir en un diario, desahogando mis pensamientos y sentimientos. Cada palabra que plasmaba en papel se sentía como un ladrillo que caía, liberándome de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. La escritura se convirtió en mi terapia, un espacio donde podía explorar mi dolor y mis esperanzas sin temor al juicio. Un día, mientras leía lo que había escrito, me di cuenta de que la venganza no era el camino que realmente deseaba. Había un destello de claridad en mi mente. Quería paz, no solo para mí, sino también para mi relación con Clara. Decidí que, aunque la herida era profunda, merecía un intento de reconciliación. Con el corazón acelerado, le envié un mensaje a mi madre, invitándola a un café. La respuesta fue casi inmediata, y aunque su tono era cauteloso, aceptó. En ese encuentro, el aire estaba cargado de nerviosismo. Nos sentamos frente a frente, y mientras tomaba un sorbo de café, supe que este era un paso hacia la sanación. Mamá, quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, le dije, sintiendo que cada palabra era un puente hacia el perdón. Su mirada se suavizó, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza en sus ojos. A pesar de las dificultades, había comenzado un nuevo capítulo en mi vida, uno donde la paz y la reconciliación eran posibles.
Aunque no sabía lo que el futuro depararía, estaba decidida a seguir adelante, buscando mi identidad y libertad, y quizás, un día, lograr una relación más sana con Clara. El café olía a tostado y especias, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la agitación que había sentido en mi